El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús entró en Jericó, y al ir atravesando la ciudad, sucedió que un hombre llamado Zaqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de conocer a Jesús, pero la gente se lo impedía, porque Zaqueo era de baja estatura. Entonces corrió y se subió a un árbol para verlo, cuando pasara por allí. Al llegar a ese lugar, Jesús levantó los ojos y le dijo: Zaqueo, bájate pronto, porque hoy tengo que hospedarme en tu casa. Él bajó enseguida y lo recibió muy contento. Al ver esto, comenzaron todos a murmurar diciendo: ha entrado a hospedarse en la casa de un pecador. Zaqueo, poniéndose de pie, dijo a Jesús: mira, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si he defraudado a alguien, le restituiré 4 veces más. Jesús le dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque también él es hijo de Abraham, y el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Encontramos en este pasaje el encuentro de Jesús con Zaqueo. Zaqueo vivía en la ciudad de Jericó. Jesús entra a esta ciudad en la cual vivía Zaqueo. Dice el texto que era jefe de publicanos y muy rico. Los publicanos recaudaban los impuestos que el pueblo de Israel pagaba a Roma. Los publicanos se enriquecían a través de esta actividad. Muchos de ellos cobraban un poco más del interés debido y además abusaban. Ellos se enriquecían y el pueblo de alguna forma pues les tenía enojo, rechazo. Los consideraban pues de lo peor, los peores pecadores por el abuso que hacían. De seguro que a los oídos de Zaqueo llegó testimonio acerca de Jesús, de quién era Jesús, de lo que hacía Jesús. Y aunque era un hombre pues muy rico, un hombre que se bastaba a sí mismo por sus riquezas, de seguro que le entró la curiosidad de conocer a Jesús. Ojalá que todos aquellos que sintamos el mover de la gracia en nuestro corazón, tratemos de acercarnos a Jesús, hacer esos intentos de poder llegar a conocerlo, como lo hizo Zaqueo. Por un lado tenía el obstáculo de las riquezas, pues de alguna forma podríamos decir que humanamente lo tenía todo, pero a la vez de seguro que se sentía vacío, sentía que le faltaba algo. Las riquezas, aunque pueden suplir muchas cosas, no lo son todo. Y de alguna forma nos hacen sentir que hay algo que no tenemos, que hay algo que nos falta. Además, Zaqueo era de baja estatura. La multitud le impedía poder llegar hasta Jesús o conocer a Jesús. Además que su actividad de publicano pues no le permitía acercarse a Jesús, pues lo tenían como alguien que estafaba, alguien que robaba, alguien contrario, alguien opositor.
para poder ver a Jesús. Zaqueo va a subirse a un árbol. Zaqueo quería verlo pasar, aunque fuese de lejos. Dice, trataba de conocer a Jesús, pero la gente se lo impedía, porque Zaqueo era de baja estatura. Entonces corrió y se subió a un árbol para verlo cuando Jesús pasara por allí. Nosotros también hemos de hacer todo lo posible por conocer a Jesús, por conocerlo un poco más. Zaqueo se subió a un árbol. ¿Qué tienes que hacer tú para conocer a Jesús? Hacer una buena confesión, comenzar a participar de la Eucaristía, participar de un retiro, hacer algo que te haga subir, que te haga poder ver a Jesús, que te haga poder encontrarte con Él. Mucha gente quisiera encontrarse con Él, pero no hace nada, no pone los medios, no pone nada de sí. Zaqueo fue y se subió a un árbol para que cuando Jesús pasara, él poder alcanzar a verlo. Al llegar a ese lugar, Jesús levantó los ojos y le dijo, Zaqueo, bájate pronto, porque hoy tengo que hospedarme en tu casa. ¿Puedes imaginar? Jesús fue directamente a donde se encontraba Zaqueo. Zaqueo pensaba que estaba en un lugar oculto, que nadie lo iba a ver, que nadie se iba a dar cuenta. Dios se da cuenta de los intentos que hacemos por encontrarlo, por conocerlo, por amarlo, por servirlo. Jesús vino directamente a Zaqueo y levantó la mirada para verlo. A veces nos sentimos tan perdidos, tan extraviados. Pensamos que Dios no nos ve, que Dios no nos escucha, pero Dios nos ve, Dios nos escucha, Dios nos atiende, como lo hizo con Zaqueo. Levantando los ojos le dijo, Zaqueo, bájate pronto, porque hoy tengo que hospedarme en tu casa. Jesús lo vio a los ojos, Jesús nos ve, Jesús te ve. Jesús se quiere encontrar contigo como con Zaqueo. Y te dice igual, bájate pronto, baja porque tengo que hospedarme en tu casa, porque tengo que entrar en tu corazón, porque tengo que entrar en tu vida. Baja de tu orgullo, de tu soberbia, de aquella oposición que te impide el poder estar cara a cara con Jesús. Dice, él bajó enseguida y lo recibió muy contento. Bajemos, recibamos a Jesús y dejemos que Él alegre nuestro corazón, Él alegre nuestra alma, nuestra vida. Al ver esto, comenzaron todos a murmurar diciendo, ha entrado a hospedarse en casa de un pecador. Vemos primeramente el ver de Jesús. El ver de Jesús es de amor, de perdón, de acogida. Jesús abrazó a Zaqueo con una mirada, lo amó, y Zaqueo pudo ver ese amor, esa acogida, ese perdón, y por eso es que bajó, se sintió amado, aceptado, perdonado, e invitó a Jesús a comer a su casa, a su corazón, a su vida, a su familia. Pero ahí también había fariseos, escribas y demás. Y el ver de los escribas y fariseos es de juicio, de crítica, de condenación, de murmuración. Hermano, tu ver cómo es, como el de Jesús, que abraza, que ama, que acepta, que perdona, o tu ver es como el de los fariseos, que critica, que juzga, que condena, que murmura. Al ver esto comenzaron todos a murmurar diciendo, ha entrado a hospedarse en casa de un pecador. Sí, Jesús ha venido a entrar en la casa de los pecadores. Jesús no rechaza a ningún pecador. Jesús no condena a ningún pecador, por más
pervertido, depravado, perdido que este pecador sea. Si ese pecador es capaz de reconocer su pecado, si ese pecador es capaz de convertirse y de volverse a Dios, tendrá el perdón, tendrá la misericordia, tendrá la salvación. Recuerda a aquella mujer que fue capturada en adulterio. Los escribas y fariseos ya la habían espiado para ir por ella y traérsela a rastras a la presencia de Jesús. Querían matarla, querían apedrearla. Le preguntan a Jesús, la ley de Moisés dice que estas mujeres que son capturadas en adulterio deben de morir apedreadas. ¿Tú qué dices? Querían que Jesús dictara sentencia contra lo que dice Moisés o de alguna forma contra la misericordia de la cual él era propagador. ¿Tú qué dices? Y Jesús se agachó, escribió en el suelo. Algunos exégetas dicen que eran los pecados de ellos. Como ellos insistían, Jesús se levanta y les dice: aquellos que se sientan libres de pecado, tiren la primera piedra. Solamente aquellos que se sientan libres de pecado pueden condenar. Aquellos hombres, al darse cuenta que eran tan pecadores como aquella mujer, soltaron la piedra y se fueron. Y Jesús, que podía condenar a aquella mujer, no la condena. Le pregunta: ¿dónde están? ¿Dónde están los que te acusan, los que te condenan? ¿Quién te acusa? ¿Quién te condena? Y la mujer dice: nadie, nadie, maestro. Y Jesús le dice: tampoco yo te condeno. Jesús no ha venido a condenar a nadie. Jesús ha venido a perdonar, a salvar a todo aquel que sea capaz de reconocer sus pecados. Y vemos cómo esto es lo que va a acontecer en Zaqueo. Aquella mirada, aquel abrazo de amor, de misericordia, le cambiaron el corazón a Zaqueo, de tal manera que ante las críticas y murmuraciones de los escribas y fariseos, dice que Zaqueo se pone de pie y le dijo a Jesús: mira, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes. Mira lo que hace Jesús cuando entra en una casa, en un corazón, lo transforma, lo cambia, hace que seamos capaces de reconocer nuestras faltas, nuestros pecados. Alguien que es de Dios reconocerá su falta, su pecado. Cuando la luz llegue a la oscuridad, rechazará la oscuridad y acogerá la luz. Y el pecado será expulsado, el pecado será echado fuera para que la luz resplandezca, para que la luz ilumine ese corazón. Y eso es lo que está pasando en Zaqueo. Está dispuesto a dar la mitad de sus bienes, cuando antes lo único que quería era acumular, almacenar, aumentar su cuenta bancaria. Y si he defraudado a alguien, le restituiré 4 veces más. Cuando alguien robaba y reconocía su robo, debería de devolver 4 veces lo que se había robado. Y Zaqueo está dispuesto a reparar, a restituir su falta y su pecado. Esto va a llenar de grande alegría a Jesús. Dice: hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque también él es hijo de Abraham. Zaqueo ha creído y por eso es que es llamado hijo de Abraham. Así como Abraham creyó, también este publicano, pecador, se ha arrepentido, ha creído y Jesús ha entrado en su vida. El Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Eso es lo que Jesús quiere. A nadie nos corresponde condenar, juzgar. Al único que le corresponde a Dios, y sin embargo no lo hace. Si estamos dispuestos a reconocer nuestro pecado, Él nos perdona, Él nos absuelve. Él siempre nos dará 1 y 1000 oportunidades más para que podamos seguir adelante. El demonio viene
a robar, a matar, a destruir. Y la actividad del demonio es de condenación. Dice la palabra de Dios en el libro del Apocalipsis que la actividad del demonio es acusar a los creyentes, a los hijos de Dios, delante de Él, día y noche. Día y noche. Acusar, condenar, juzgar. Pero la actividad de Dios es la de perdonar, la de justificar, la de salvar, de darnos vida nueva. Hermanos, acojamos la salvación como la acogió Zaqueo, que vivía en la avaricia y de seguro que en muchos más pecados, porque un pecado abre la puerta a otros más. En aquel día Jesús entró en el corazón de Zaqueo y de seguro que en toda su familia y de seguro que en más publicanos y en sus amigos, Jesús transformó, cambió todo el entorno de la vida de Zaqueo. Que también Jesús transforme y cambie nuestra vida, nuestra familia y todo nuestro entorno. Hermano, que Dios te bendiga. Comparte el Evangelio con tus amistades, con tus amigos. Continuamos con nuestra celebración.